Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la sesión 17. Hay algún pequeño cambio. Antes de nada lo voy a anunciar, pero luego haré la presentación. Tenemos a Francisco Antonio Martínez Carratalá, de la Universidad de Alicante, que en primer lugar hablará de la poética del discurso multimodal en el libro álbum en América Latina. Y a continuación, que estaba en la otra mesa, Cristina Asencio Serrano, Universidad de Alicante, Rescatar la belleza del mundo, la vida pictórica de Rocío García Encherí, de Darra Novak. Bueno, yo creo que es un placer estar aquí escuchando a estos compañeros, porque aparte ahora puedo decir, no es que sean solamente doctores y doctora de la Universidad de Alicante, pero también han sido compañeros del departamento y con maestros y maestras, entonces es un placer tenerlos aquí. Lo único que os puedo decir que a estas horas que modérense, se ajusten al tiempo y simplemente que estamos en el segundo día del Congreso. Pues adelante, Fran. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer estar esta tarde aquí en un congreso de homenaje a José Carlos Rovira, al cual pues, es un maestro que yo evoco desde un lugar de consanguinidad académica, puesto que su hijo es el que ha sido el director de mi tesis. Y bueno, voy a intentar hacer un breve recorrido por esta poética del discurso multimodal en el álbum ilustrado, pero con una especie de performance un poco extraña. Bueno, empezaremos hablando que cuando hablamos de comunicación multimodal. La comunicación multimodal lo que nos dice es que hay distintos modos para expresar esa comunicación, esos mensajes, y en el caso del libro álbum pues hablaremos de los modos lingüísticos y de los visuales, que van a establecer una relación solidaria e icónica a partir de esos dos modos. El lingüístico a veces puede estar inclusive de manera subyacente. El álbum, desde mi punto de vista, no es literatura, pero sí que tiene un gran interés para la educación literaria, para la artística y la semiótica. Así podemos definir el álbum ilustrado como un diseño total, donde los modos lingüísticos y visuales se van a interrelacionar para generar y construir espacios en conjunción con la persona que está leyendo. Así nos van a ofrecer diferentes espacios interpretativos, en los cuales los conocimientos intertextuales y personales de cada persona que está leyendo ese texto, que se transmite a través de dos modos, pues debe construir ese significado. En el caso de los textos poéticos, pues ya esa capacidad connotativa del texto poético aún va a redundar más en esa creación de un espacio interpretativo. Hay un gran panorama en América Latina, hay una gran cantidad de editoriales. En la Universidad de Alicante también se han realizado jornadas, seminarios. Tengo la suerte de que esté aquí también el profesor Ramón Llorens, que es uno de los organizadores de estas jornadas, también la profesora Mónica Ruiz Bañul, Sebastián Miras y José Rovira, hijo. Y también distintas monografías que han aparecido a partir de estas jornadas y seminarios. Pero bueno, yo lo que quería hacer era brevemente evocar a un profesor muy querido en esta facultad, al catedrático José Carlos Rovira, a través de una serie de álbumes ilustrados, y puesto que es un congreso también muy entrañable y también lo siento de alguna manera familiar, pues qué mejor tributo que dedicarle una serie de lecturas que están relacionadas también con su ámbito de estudio. Obviamente, pues empezaré por esta Oda a una estrella de Pablo Neruda. Pablo Neruda también ha tenido otras traslaciones al álbum ilustrado, desde esas Odas a la comida, ilustradas por Javier Zabala, o el libro de las preguntas por Isidro Ferrer o Paloma Valdivia, pero obviamente también tenemos todos esos trabajos monográficos de José Carlos Rovira dedicados a Pablo Neruda, entre ellos también ese escrito sobre España, que tuve la suerte de que también me lo dedicase cuando hizo la presentación de ese libro. Así, asomando a la noche en la terraza de un rascacielos altísimo y amargo, pude tocar la bóveda nocturna y en un acto de amor extraordinario me apoderé de una celeste estrella. Negra estaba la noche y yo me deslizaba por la calle con la estrella robada en el bolsillo. De cristal tembloroso parecía y era de pronto como si llevara un paquete de hielo o una espada de arcángel en el cinto. La guardé, temeroso, debajo de la cama para que no la descubriera nadie, pero su luz atravesó primero la lana del colchón, luego las tejas, el techo de mi casa. Incómodos se hicieron para mí los más privados menesteres. Siempre con esa luz de astral acetileno que palpitaba como si quisiera regresar a la noche. Yo no podía preocuparme de todos mis deberes y así fue que olvidé pagar mis cuentas y me quedé sin pan ni provisiones. Mientras tanto, en la calle se amotinaban transeúntes, mundanos, vendedores, atraídos sin duda por el fulgor insólito que veían salir de mi ventana.
Entonces recogí otra vez mi estrella, con cuidado la envolví en mi pañuelo y enmascarado entre la muchedumbre pude pasar sin ser reconocido. Me dirigí al oeste, al río verde, que allí bajo los sauces es sereno. Tomé la estrella de la noche fría y suavemente la eché sobre las aguas y no me sorprendió que se alejara como un pez insoluble, moviendo en la noche del río su cuerpo de diamante. Obviamente también, si hablamos de José Carlos Rovira, también estamos hablando de la relación con Mario Benedetti. También está esta tarde aquí en la sala esta concha, donde también aparece en una de las imágenes junto a Mario Benedetti y José Carlos, y también los trabajos monográficos que le ha dedicado al gran poeta. En este Árboles nos dice: la modestia de los árboles es infinita. Cuando la brisa matinal los acaricia, ellos dejan caer 2 hojas tiernas. Y cuando el vendaval los agrede sin piedad, endurecen sus ramas como rejas. Su tronco recobra entonces la solidez de su origen y el temporal se aleja con lluvia de vencido. En la paz los árboles reviven, detectan con curiosidad sus diferencias, comparan sus follajes y dan la bienvenida a los pájaros, esos hermanos traviesos que les traen noticias de otros frondosos colegas. Por supuesto, están también las cigüeñas y las lechuzas de campanario, a las que poco les importan los árboles. Los miran desde lejos sin mayor interés, y los robles y los cipreses, los álamos y los ombúes buscan consuelo en sus viejas raíces. Los humanos en general se llevan bien con los árboles, con su sombra protectora, con su frescura. Se llevan bien salvo los leñadores, que por oficio son los asesinos de los árboles, y estos les temen más que al rayo. Hay árboles que solo tienen ramas y hojas, pero hay otros que además tienen flores y frutos. Los quiero a todos, vestidos de follaje o desnudos de manzanas. Allí en la copa, que es su merecido lugar cerca del cielo, está el pájaro gris, o quizá azul, o quizá rojo, con sus alas plegadas y su pico entreabierto. Yo sé que me está diciendo fechas, pronósticos, tal vez alarmas, pero no lo entiendo porque no conozco el idioma de los pájaros y no le respondo porque él no conoce el lenguaje de los hombres. Por tanto, el árbol asiste silencioso a esta incomunicación de las vidas y entonces yo decido estirar mi brazo izquierdo y me apoyo en su tronco solidario. En esta serie de pasos, de sombras que yo sigo trazando hacia José Carlos como maestro, pues también sé que la censura o el peso de las dictaduras también forma parte, no tanto también de su obra, como también de esa participación que hizo en esta monografía coordinada por Pedro César Cerrillo y César Sánchez, sino también en lo personal. Y así me quiero centrar en este Niños de María José Ferrada, en el cual me voy a detener en este primer poema, en Carmen. Carmen no es un nombre tampoco escogido al azar cuando estoy haciendo esta comunicación, vinculado con José Carlos Rovira, y tiene este poema. En el patio de su casa hay un manzano, lo mira y anota en un cuaderno: otoño, hojas; invierno, ramas; primavera, hojas y brotes; verano, frutos. Y al final, así entre paréntesis, el manzano es un reloj que crece sobre la tierra. En lugar de dar las horas, da estaciones. Hoy es otoño. Y vemos esos cuerpos grisáceos en la imagen, en la ilustración, rodeados de color, también con Hugo, ese color amarillento, esa calidez del sol, acompañado por los versos reparadores de María José Ferrada. También vemos el azul del cielo, del mar, todos esos elementos que esos 34 niños y niñas que fueron los desaparecidos y ejecutados menores de 14 años durante la dictadura chilena. Así, también hay un componente ideológico en ese estudio. Y obviamente, pues, además hoy con el homenaje a Raúl Zurita, bueno, el recital de Raúl Zurita también está en los trabajos centrados en otros nombres tan relevantes como los de Miguel Hernández o también a Rubén Darío. Así que hablaremos, a partir de este álbum, de poetas. Son poetas, ven lo que nadie más puede ver. Van por ahí metiendo la cabeza en la oscuridad porque buscan dar a luz nuevos colores. Son poetas, saben escuchar el susurro del bosque y son capaces de nadar en el viento. Son poetas, tienen su propia ley, la ley primitiva de la vida. Adoran perderse para encontrar auténticos tesoros y les dedican tiempo a las cosas importantes. Son poetas, aman la paz aunque a veces den guerra. Sus palabras despiertan aquello que en nosotros parece dormido. Su mirada conserva el asombro de la primera vez. Y aunque sean poetas, de vez en cuando también les gusta hacer teatro. Y me detengo en esta imagen y miro a la derecha, a mi derecha, por algún motivo que todos conocemos. Hay poetas que no escriben versos, hay poemas que no están hechos de palabras, hay preguntas que no se agotan, como la poesía. ¿Qué sería del mundo sin ella?
Así es, son poetas. Y aquí tenemos toda la relación de poetas que aparecen en este texto, desde Fernando Pessoa a Francisco de Quevedo, Pablo Neruda o Emily Dickinson. Y finalmente voy a cerrar con una obra porque creo que la relación entre texto e imagen va a jugar un papel como la que muchas veces yo siento al padre de José. Lo siento como una presencia que obviamente evoco con este gigante en la orilla. Vino del mar, del otro lado del mar. Aunque un gigante flotando se mueve más rápido que una isla, pudo ser fácil verlo, pero nadie lo vio. Nubes bajo sus hombros, olas en los tobillos, gaviotas como insectos, gigante en la orilla. Tierra adentro hay una ciudad. Se sabe que es una ciudad pequeña porque el sonido del cine es más grande que el de los autos, porque cantan pájaros, porque no hay tren que llegue, porque huele a pan. Si el gigante decidiera entrar, yo podría escribir una historia donde la gente lo recibiera como la primera lluvia, con poemas largos y pequeñas fogatas, muy pequeñas. Una historia donde un camión fuera juguete, donde la gente del lugar, que sabe hablar a los ojos, le hablara a las uñas de los pies. Una historia donde la ciudad llevara su nombre, San Isidro del Gigante o algo así. Donde los viejos le contaran cuentos viejos, donde aprendiera a bailar, donde jugara a las escondidas y los pequeños habitantes organizaran expediciones que duraran 6 días. 1, 2, 3 por ti, detrás del cerro. Escribiría una historia donde tocara en la orquesta del lugar, una historia de sonidos graves, de estornudos tornados, de llantos lluvias y de zapatos como barcos. Si el gigante entrara, yo contaría su historia. En esa historia él ríe, recibe 100 abrazos a la vez y un manjar de nubes. Cables de luz para brincar la cuerda, podadoras para la barba, sábana infinita, tragos de mar. Escribiría una historia y ya. Pero el gigante mira las olas y piensa que por alguna razón regresan antes de llegar. Algo sabrán. Gigante en la orilla, si tú quisieras, yo podría escribir una historia que no olvidarías jamás. Y como vemos siempre en la imagen, estamos evocando ese gigante que nunca aparece, pero las personas que vemos esta imagen, esa focalización externa de la persona que lee, siempre lo puede percibir, aunque la voz narrativa, la focalización interna, nunca es consciente, simplemente lo evoca. Y finalizamos, a modo de cierre, con este álbum silente, que se llama Kintsugi. Por suerte, obviamente, cuando escucho hablar de José Carlos, ya sea por su hijo o por otros profesores, profesoras que lo han tenido como profesor, entiendo que muchas veces en un homenaje pues, se celebra especialmente toda esta gratitud a modo de enseñanzas, a modos que en objetos podemos ver en esta mesa, que en un homenaje pues parece ¿no? que es un momento de salida. Pero obviamente todos esos objetos se siguen manteniendo, pero no iguales, porque el kintsugi es el arte japonés de reparar las piezas de cerámica rotas con una mezcla de resina y oro, de modo que destaquen las grietas rasuradas. En ese caso, esa resina y ese oro, esas grietas realmente son todas las enseñanzas que habrá dejado José Carlos en esta facultad y en la Universidad de Alicante. ¿Qué hacer cuando todo cambia, cuando algo nos golpea, algo se resquebraja? Este libro silente, inspirado en la filosofía vital del kintsugi, evoca a través de unas imágenes sugerentes la épica de la resistencia. Estar roto y nuevo a la vez, ser bello y único y siempre irreemplazable. Irreemplazable como José Carlos, que os ha hecho bellos y os ha hecho únicos. Así termina este álbum con ese nuevo árbol, con esa imagen del pájaro rojo posado sobre los versos de Emily Dickinson. Y simplemente, pues para despedirme, pues termino con Mario Benedetti. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Así finalizo este breve homenaje que he querido hacer a José Carlos a través de la lectura y de aquello que conozco, que para mí es el álbum ilustrado, invitándoles que si quieren conocer más álbumes relacionados con América Latina, el día 19 en el Centro de Estudios Mario Benedetti, la profesora Mónica Ruiz Bañuls, que está también aquí esta tarde, ha organizado esta jornada donde tanto Cristina Molnar y yo estaremos haciendo un repaso sobre el álbum ilustrado y América Latina. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención, poned una palabra en una maceta y miradla crecer.
Muchas gracias. Pues bueno, a continuación, como he comentado, Cristina Asencio Serrano, de la Universidad de Alicante. Bueno, dejamos las preguntas y comentarios para después. Rescatar la belleza del mundo, la vida pictórica de Rocío García Encherí, de Dasra Nova. Compañera, adelante. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo en la Universidad de Alicante. Y bueno, desafortunadamente yo no tuve el placer, ¿no?, de tener a José Carlos como profesor, porque no estudié aquí, soy de la Universidad de Granada, pero yo lo siento como ese padre omnipotente, omnipresente, ¿no?, que al final es el que ha forjado los lazos de la familia académica de la que yo también me siento parte, al fin y al cabo, y entonces, bueno, es un honor estar aquí haciéndole homenaje. Y bueno, dicho esto, pues paso a dar mi comunicación, ¿no? La reflexión en torno a las conexiones entre pintura y novela en la tradición latinoamericana aparecen ya en Alejo Carpentier, quien menciona la función descriptiva del novelista latinoamericano. De forma similar, José Lezama Lima subraya la intensificación de los cruces con las artes visuales, privilegiando la imagen como núcleo del discurso latinoamericano. Para explorar en detalle la representación verbal de una representación visual dentro de los textos, un concepto de Hefferman, es esencial abordar el concepto de la ekfrasis. Es esta relación intertextual que se forja mediante una relación de intermedialidad, dice Wagner, que permite que las imágenes puedan leerse como si fueran textos y los textos como si fueran imágenes. Ejemplos de la interacción de imagen-texto se observan en varias novelas latinoamericanas. En El siglo de las luces de Carpentier se desarrolla la ekfrasis de Explosión en la catedral, donde podemos leer el cuadro como una de las claves interpretativas de la novela. En La nave de los locos de Cristina Peri Rossi se resignifica el tapiz de la creación de la Catedral de Girona, cuestionando el orden moral del mundo representado. Y en la literatura cubana, tanto Severo Sarduy como Zoe Valdés introduce la pintura en sus escritos. Sarduy evoca la obra de Fernando Botero, mientras que Valdés, en Una novelista en el Museo del Louvre, mezcla lo plástico y lo literario, estableciendo lo que denomina como una interzona, en la que ambas representaciones se enriquecen mutuamente, produciendo un incremento icónico. La propuesta que me gustaría mostrarles se traslada hacia la isla de Cuba y da cuenta de la proliferación de un acervo de mujeres creadoras que buscan el diálogo entre las artes y defienden la idea de una comunidad artística en la que la sororidad sirve para auspiciar y conocer las obras entre compañeras. En este caso tenemos a la novelista Dasra Novak, de 1978. Ella es directora del Centro Onelio Jorge Cardoso, que es el que forma a los escritores y escritoras de la isla. Y por otro lado tenemos a Rocío García, que es una de las pintoras más aclamadas del momento, ¿no?, actualmente, de 1955, que es profesora de, no sé si sigue siéndolo porque ya tienes casi 70 años, pero probablemente Cuba sí, de la Academia de San Alejandro, que es también la que forma a los futuros pintores en Cuba, ¿no? A pesar de que pertenecen a generaciones diferentes, ambas comparten en su obra, tanto en la novela como en la pintura, ese juego con lo cinematográfico y también la presencia del mundo LGTBIQ+, que atraviesa toda su obra. Hemos de decir que la obra de Dasra Novak solo circula en el campo nacional. Ahora mismo sí que está presente en Amazon, ¿no? Se ha abierto alguna editorial independiente, pero es algo que pues no sé, es muy difícil acceder en España, ¿no? Y en cambio, la obra de Rocío García sí que es una obra bastante conocida, que se expone en galerías internacionales, en Estados Unidos, ¿no?, y que circula en estos campos internacionales. Entonces, además, ¿no?, de ese juego con lo cinematográfico y de la temática LGTBIQ+, si uno afina bien el oído, puede que leyendo y mirando sea capaz incluso de advertir que la banda sonora en ambas sea un bolero. Según María Virginia Ramírez Abreu, Rocío García matiza su pintura con elementos autobiográficos. Esto mismo hará también Novak, que utiliza recursos metaficcionales y experimentales en sus novelas. Pero no solo será la admiración mutua y la amistad que les une lo que conecta a estas dos autoras, sino una novela que escribe en 2023 Dasra Novak, titulada Sherry, vencedora del premio Italo Calvino de novela 2020, en la que indica: esta historia está basada en hechos reales, que en buena medida dejan de serlo al introducir su autora algunos cambios sustanciales. Léase entonces como lo que es, un libro que desde lo romántico subyacente, aunque no se advierta fácilmente en su obra, pretende catapultar al lector a la vida pictórica de Rocío García. Bien, quedan claras las intenciones, ¿no?, de la escritora. Vemos que de este modo ella aborda, a modo de Bildungsroman, la biografía imaginaria de la creadora y los misterios del arte de pintar. Y veremos que opta por el término vida pictórica en lugar de trayectoria para ahondar en la indisoluble unión de ambas. El arte como búsqueda de la belleza se convierte en esencia misma de la novela. Así pues, vamos a ver que se estructura en tres partes: el aprendizaje de juventud, los años de peregrinación a Rusia, ya que saldrá para formarse y vivirá allí durante 7 años, y después una última parte en la que se trata el perfeccionamiento de su obra.
Vamos a ver entonces el desarrollo físico, moral, psicológico, social y estético de esta pintora en la novela. Roland Barthes sostenía que toda imagen es polisémica, lo que permite al lector, en este caso no digo observador, ¿no?, sino el lector de la imagen, elegir entre una cadena de significados posibles. Además, instala en él la conciencia de haber estado allí. Uno está frente a un cuadro y puede haber estado, ¿no?, en el lugar que ve. Y con ello una nueva categoría de espacio-tiempo, local inmediata y temporal anterior. Novak actúa como lectora de la obra pictórica de García y utilizará en la novela el concepto de Pimentel, la éfrasis referencial, ya que los objetos plásticos en los que se basa tienen una existencia material autónoma, que en esta obra va más allá de ese significado heredado de la retórica clásica, ¿no?, el de éfrasis, la forma de incentivar en el lector una imagen mental lo más vivida posible de la realidad representada, para convertirse en esta novela en esa complementariedad de imagen-texto, que bueno, es un concepto de la teoría de la imagen de Michel. Como desentrañaremos más adelante, Novak será la encargada de dialogar con ese texto pictórico que desgaja de las obras de Rocío García para otorgarle de un contexto, de una historia, para crear una narración en torno a este. Sin embargo, va a ser necesario conocer la obra de Rocío García, puesto que no aparecen los títulos, dentro de la novela no aparecen los títulos, ¿no?, de estas obras. Simplemente van a aparecer colgados en una exposición ante el ojo crítico del público, se van a presentar en la novela durante su proceso de creación, o simplemente van a ser vivencias que serán caldo de cultivo de conceptos que darán lugar a los futuros lienzos. Pero no aparecerán los títulos, como mencionaba. Seremos capaces de descubrirlos si reparamos en la simbología y los personajes prototípicos que García disemina mediante sus pinceles en su universo pictórico. Estos en los que insiste a través de las series en las que narra historias, que evolucionan y que, en este caso la escritora, reinterpreta y resignifica, reparando en las narrativas subyacentes, con el fin de despertar otras lecturas posibles y, al fin y al cabo, dando pie al desciframiento de su obra, que es lo que hace esta escritora en su novela. Como indica Roberto Méndez Martínez, la escritora establece una relación interdiscursiva con las creaciones de Rocío García. Se inmiscuye en el espacio pictórico, se inserta como voyeurista en ese mundo onírico donde coinciden el exhibicionismo, la sensualidad y una violencia controlada, pero omnipresente. Bien, a partir de aquí he de avisar que estas imágenes podrían servir para los álbumes ilustrados por el colorido y la forma, pero que realmente no son de otra índole, ¿no? No para menores, no aptas para menores. Novak opta por la tercera persona y una narradora omnisciente para acercarnos de manera íntima y certera a la voz de la pintora desde su infancia. Desde la página inicial se observará el uso del foco, que tan frecuentemente usa también García en sus cuadros, para conferir al lector la condición de voyeur que comparte con la niña protagonista y al mismo tiempo con la narradora escritora. Cito: «Era su turno de mirar por el agujero, dos cuerpos muy blancos, blanquísimos, uno encima del otro. Ahora reparó en la piel levemente enrojecida de las nalgas de ella, que volvía a estar encima. Volvía a quejarse como si le doliera y a la vez le estuviera gustando». Esta primera imagen que abre el relato marca el imaginario de la joven Rocío y abre las puertas de lo erótico a su mirada y a su inquietud estética. Cito: «Debía dibujarlos a ellos también para no olvidarlos nunca. Claro que no los hizo idénticos, sabiendo que madre podría descubrirlo y acabaría castigándola otra vez. De haber sido posible, los habría dibujado con todo lujo de detalles, pues recordaba a la perfección aquel miembro gigantesco y erecto, sus pieles blancas enrojecidas en algunas partes, la toalla blanquísima con la que la muchacha lo limpiaba al final, despacio y tan amorosamente». Veremos que esa visión del falo desde que es pequeña marcará su estética posteriormente, ¿no?, del símbolo de lo fálico, no simplemente del pene. Pero antes de llegar a la plenitud de la pintura de García, en la que los seres que la habitan despliegan su libertad erótica sin el menor ánimo de ruptura o de rebasamiento de límites, deberá antes pasar por la prestigiosa Academia de San Alejandro, ¿no? Vemos que ella crece y va a formarse a esta academia. En esta época, con un cuarto propio, para ella sola, comenzará también a escribir en un diario pequeños detalles que le ayudarán a desarrollar su mirada pictórica, en la que los personajes aparecen con máscaras, como en su serie Geisas, mujeres que tendrán que performar en los cuadros y en la vida, pero que paulatinamente irán liberando su sexualidad lésbica, ¿no? Entonces ella relata cómo pues, su familia, su madre, su hermana quieren vestirla de cierta manera, quieren que ella cumpla ese canon, ¿no?, femenino, pero ella dice, no, aquella máscara que pretendían imponerle no era cómoda para nada, y en esa resistencia era que iba descubriendo lo diferente de los otros que era ella. En la segunda parte de la novela, Rocío parte a Rusia en una larga travesía en barco, y allí, como he dicho, estará 7 años, y es donde descubrirá las principales influencias que marcarán su estilo pictórico. Cito: «Rocío había encontrado dos grandes maestros, Moiseyenko y Matisse. Uno le enseñaba cómo armar el ambiente, con el otro aprendía el color.
ella también juntaba finalmente sus dos mitades, era fiera Matisse y soldado Moiseyenko. Además, Novak narra cómo dará rienda suelta a la sexualidad, puesto que se enamora de una joven, cuando está allí en Rusia, Marina, una compañera de la escuela, con la que va a compartir el amor por la pintura, pero que también tímidamente va a comenzar una relación de la amistad al deseo con esta chica, ¿no? En este contexto amoroso, las flores, que aparecen de manera anecdótica como simple decorado en algunos cuadros, tomarán un papel primordial en el desarrollo del juego amoroso, siendo metáfora de la plenitud de este o muestra de mal presagio, ¿no? Aquí vemos, en este caso, de plenitud y ahí, en cambio, ¿no?, de mal presagio. Las geisas dejarán paso a las mujeres samuráis, las tenemos aquí, que provistas de katana permanecerán alerta incluso en la intimidad del amor para defenderse. Finalmente, el lesbianismo se alza como lugar de paz, como plenitud agridulce, en el cuadro La nieve, en el que se relata el último encuentro entre Marina y Rocío, ¿no?, la pintora, resguardadas en una casa de montaña de la blancura helada de la nieve y de la inminente separación que les espera, pues Rocío renunciará a casarse con un hombre para poder quedarse en la Unión Soviética, ¿no? Ya le piden que se marche porque además han descubierto que mantiene relaciones lésbicas y es una cosa perseguida allí, y al ella no ser capaz, ¿no?, de mentir y mantener esta relación, renunciará también al amor de Marina. Asimismo, la pistola, que surge en muchas ocasiones como elemento secundario, lo vemos allí en la mano del militar y también entre estas especies de árboles, ¿no?, vemos que tiene una metralleta. Este elemento secundario casi escondido es muestra del peligro de la muerte por amor, puesto que la propia autora señala que maneja el concepto del amor como asesino perfecto. Por otro lado, es síntoma de la amenaza y persecución que sufren las relaciones homosexuales en entornos represivos como Rusia o Cuba, donde éstas deberán vivirse a escondidas. Veremos que ella vive que un funcionario cubano querrá expulsarla de la Academia de San Alejandro cuando se entere de que, bueno, mantiene relaciones lésbicas, y en Rusia encomendarán a un muchacho de la Juventud Comunista para comprobar si ella y otra compañera eran lesbianas y así enviarla de vuelta a Cuba, para que afrontara, cito, las consecuencias de semejantes actos antinatura, tan impropios de una joven que representaba a su país. La continua vigilancia que narra la autora, a la que la protagonista se verá sometida en su país natal y en el extranjero, aparece a través de la figura del policía, el militar y el espía, ligada a una masculinidad que responde al hombre nuevo que lucha y defiende los ideales y valores de su patria. En contraposición a este, García despliega un desfile de personajes masculinos, marineros, domadores, barmans, strippers, luchadores, que se desprenden de la heterosexualidad impuesta para amarse unos a otros, y que junto a las geisas de sus cuadros configuran aquellos colectivos invisibilizados de la sociedad cubana. El hombre, despojado de sus ropas y cubriendo su rostro con una máscara, se entrega al cuerpo de otro hombre y al homoerotismo mientras el policía lo busca, ¿no? Vemos que en una de las exposiciones hay un hombre que opina, ¿no?, sobre estos cuadros y dice: lo que más le atraía de esta serie era la manera de poner en claro que en este país todos terminamos siendo policías, sin querer, aunque la mayoría de veces queriendo, nos delatamos los unos a los otros, ¿no? Vemos ese policía que está buscando entre los cuerpos. La relación de la pintora con la literatura es evidente en una serie titulada Sakura, en la que 6 composiciones de tamaño medio, sobrias en la forma, el tamaño y el color, se acompañan de 5 diminutos haikus, apelativo que utiliza el artista para denominar estas obras de pequeñas dimensiones, en alegoría a la forma de poesía tradicional japonesa, y de un tradicional haiku japonés que da la bienvenida al espectador en la exposición. La larga noche, el ruido del agua, dice lo que pienso. La introspección que la pintora confiere a esta serie, en la que predomina la reflexión sobre el amor, propiciará no solo la desnudez física, sino también la espiritual, de la que Novak, la escritora, se apropia, puesto que ella se convierte como protagonista, ¿no?, de la obra, la escritora misma, ¿no?, se llama La Escritorcita, seudónimo bajo el que aparece como personaje y será retratada por García haciéndose una harakiri. Cito: de rodillas en medio de una inundación de rosa pálido, casi sin color el cuadro, se hacía un harakiri, bajo el árbol de cerezos que los japoneses llaman sakura. Esta serie será también inspiración de la joven escritora Marta Luisa Hernández Cadenas, quien publica en Hipermedia Magazine en 2020 el resultado de un ejercicio creativo que lleva a cabo tras la visita a la exposición de Sakura y que dará pie a pequeños textos de prosa poética y a un último dictado que la performer redacta a la grabadora de su teléfono, en la que el flujo del pensamiento y la desconexión entre las ideas nos recuerda a la escritura automática, mediada esta vez desde la tecnología. Entonces vemos que ella pues graba, ¿no?, en su teléfono, dice iniciar dictado. Una vez que ha visto la exposición de estas obras de Sakura, leo algunas cosas porque, bueno, todavía no quedaba nada, todavía quedan rastros, rastas de la nada rosa. Abomina el amor lésbico de muchachita. Quizás se llamaba Rosa, quizás se llamaba Tuerta, quizás se llamaba Torcida. No tenía nombre, era varicela, era pintora, era pantera, tenía abierta la garganta. Tú tienes que aprender a amar, tú tienes que aprender
que aprender a matarte. Sí, tienes que matarte aquí, entiérrate aquí mismo el filo. Explícame por qué has venido conmigo, Harakiri. Cada vez que me toco, Harakiri. Cada vez que la beso, Harakiri. Cada vez que me moja el cuello, Harakiri. Bien, ¿no? Y luego hay una nota al final que dice: el modo dictado del teléfono transcribe las palabras, mucho mejor si no se corrige el estilo, ¿no? Entonces ella, pues todo lo que va diciendo, lo que transcribe el móvil es lo que deja, ¿no? Y lo que publica. Por último, a pesar de que no está inserta en la novela de Novak, porque se termina, no ha llegado a los últimos años de la producción de esta escritora, me gustaría rescatar una de las últimas series de García, El Gran Chef, alias Patica de Pollo, de 2023, en la que la pintora se centra en la crisis, el hambre, la angustia cubana de este reciente periodo especial 2.0. En esta lo animal y lo humano se fusionan y confunden, trayendo a colación una corriente discursiva dentro del arte femenino actual cubano, en la que el horror, la violencia descarnada, la animalización, el poder opresor y el sacrificio están presentes y nos permiten hablar de una relación asociativa con otras obras, como la última novela de la aclamada Elaine Vilar Madruga, que está siendo un éxito aquí en España. Bueno, es una editorial independiente, Lava, pero ha tenido ya varias ediciones. El cielo de la selva, de 2023, en la que las mujeres están obligadas a parir crías para dar de comer a una selva hambrienta. O también podríamos conectarla con la pintura de Brenda Cabrera, en la que un grupo de siniestras e inexpresivas mujeres de largas trenzas se alimentan de las entrañas de lobos y de cuerpos extraños que parecen animales en una exuberante naturaleza, ¿no? Podríamos también hablar de esa selva. Aquí tenemos también otro cuadro de Brenda Cabrera, ¿no? Que imita a uno de Remedios Varo, Papilla Estelar. Vemos cómo se alimenta de las estrellas a la luna y en este caso pues, son esos propios animales los que alimentan el sistema, ¿no? Y bueno, como la propia autora Brenda dice, se trata de un colapso impoluto del animal, un ritual carnívoro estéticamente agradable. No suelo representar dramáticamente los eventos de mutilación de la carne o los partos. Más bien todo parece estar controlado como en un salón quirúrgico, medido, contenido, ¿no? Pero veremos que esto es algo que traspasa tanto la literatura como la pintura. Y ya para concluir, cabe simplemente subrayar la voluntad de homenaje a la figura de Rocío García que subyace en la escritura de Novak, quien no solo utiliza la éfrasis como modo de seleccionar todo aquello que el cuadro excluye, como dice Rifaterre, sino como intento de construcción de una obra literaria pues, que trata de hacer de ella un objeto total, equivalente verbal de un objeto de las artes plásticas, dice Kieger. Novak presenta las piezas de Rocío García a través de su obra, de la que se desprende una biopoética, concepto de Julieta Yellin, como esa práctica creadora que problematiza la relación lenguaje-vida y que logra establecer un diálogo eficaz y productivo, tanto con el deber político como con el decir filosófico, elaborando una nueva forma de pensamiento, en la que, en palabras de Santana, veremos que en estas obras se cuestionan los conceptos y nociones sobre el poder, el juego de roles en todo tipo de relaciones, justificado y reglamentado en el ámbito social desde la noción inquebrantable del status quo. La pintura de García, acompañada de esa nota a pie de página que es la escritura de Novak, que realmente pues, tiene menor importancia, ¿no? Los cuadros pues, tienen un universo más rico, ¿no? Un universo pictórico. Busca desestabilizar las estructuras del poder a través de colores estridentes o sobrios y de personajes prototípicos que narran historias de opresión, violencia, castigo, margen, sujeción y libertad, luces y sombras, sexualidad, erotismo y sobre todo amor, pues como apunta Magali Espinosa, detrás de envolturas de personajes tan variados se esconde el drama humano de lo que significa amar. Gracias.